Hola, bienvenidos a nuestra celebración online Noche de ADN. Yo veo su gloria en casa. En este momento, disponte para recibir la palabra de Dios y para adorar a Dios con todo lo que eres. Recuerda, somos una gran familia para todas las familias. Dices de mí que soy tu hijo amado. Dices de mi fragancia soy del cielo. Dices de mí que soy tu gran tesoro. Dices de mí que soy tu amigo fiel. Porque santo soy, Señor, en tu mirada. Porque soy fiel y tú me amas. Tu voz es vida en el desierto, en los tesoros de tu boca yo tengo identidad. No me falta nada, en ti está mi realidad. Al tomarte de la mano tú eres mi eternidad. No me falta nada. ¡Hey! Dices de mí que estoy unido al cielo y que jamás nada podrá separarme. Dices que siempre estarás conmigo. Tú eres todo, todo lo que necesito. Porque santo soy, Señor, en tu mirada. Porque soy fiel y tú me amas. Tu voz es vida en el desierto, en los tesoros de tu boca yo tengo identidad. No me falta nada, en ti está mi realidad. Al tomarte de la mano tú eres mi eternidad. No me falta nada. No me falta nada. Porque santo soy, Señor, en tu mirada. Porque soy fiel y tú me amas. Tu voz es vida en el desierto, en los tesoros de tu boca yo tengo identidad. No me falta nada, en ti está mi realidad. Al tomarte de la mano tú eres mi eternidad. No me falta nada, tu voz es vida en el desierto, en los tesoros de tu boca yo tengo identidad. No me falta nada, en ti está mi realidad. Al tomarte de la mano tú eres mi eternidad. No me falta nada. Eres mi tesoro, sé que tú me amas. Yo sé que tú me amas. No me falta nada. Eres mi tesoro, me pierdo en tu mirada. Jesús, No me falta nada. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo
espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hola, ¿qué tal? Qué bueno estar de nuevo con ustedes en esta noche preciosa, disfrutar de algo de lo que más nos gusta a los hijos de Dios, y es meditar, aprender, conocer más de la palabra de Dios. Creo que eso es fundamental en nuestra vida, y como decía un narrador de fútbol, una de las cosas que más me gusta hacer en la vida. Bienvenidos a nuestra noche de ADN. Quiero saludar a toda la iglesia en Bogotá, a toda la iglesia en el extranjero que nos están viendo en los diferentes países donde están conectados con nosotros. Bienvenidos a disfrutar este tiempo de aprendizaje, de conocimiento más profundo. Sé que al que no le gusta mucho la palabra de Dios y que todavía no la entiende bien, quizás no le llega mucho estos temas, pero a los que nos fascina el estudio de la Biblia, el conocimiento de la palabra de Dios, creo que esto nos llena el alma, nos edifica bastante, y por eso amamos las noches de ADN también. No solo las celebraciones del domingo o las actividades de la semana en la iglesia, sino las noches de ADN, porque ellas son las que nos están edificando, llevando a un conocimiento más pleno de la voluntad de Dios. Quiero saludarles, también les recuerdo que estamos ya haciendo las inscripciones para el encuentro aquí en Cali, que se realizará en el mes de enero 22 al 24. Igualmente estamos diciéndole a todos los que van a asistir los fines de semana a nuestra iglesia que los jueves inicia ya el proceso de inscripciones. Estoy muy feliz y quiero compartirles a todos que el domingo tuvimos asistencia récord, siguiendo pues los protocolos, pero había full las dos celebraciones, asistencia full. Eso estuvo muy bien, y creo que esto nos hace ver que vamos de aumento en aumento, que vamos de gloria en gloria. Igual son las buenas noticias de Bogotá, de Medellín, las buenas noticias de Tuluá, del lugar de su gloria en estas ciudades, cómo Dios ha venido ayudándonos a crecer y cómo las personas están participando aún de nuestras celebraciones presenciales. También para diciembre tenemos una programación especial. Y a propósito, este próximo sábado tendremos el Samparche. También pueden inscribirse a partir del jueves en nuestro call center para que Samparche puedan ustedes disfrutarlo y estar en un tiempo de jóvenes
y un tiempo de una actividad especial juvenil. Saludos a Saúl, a Jessica y a todos los que sirven en el ministerio de San Parche. Continuamos entonces con nuestra serie, con nuestra enseñanza de la carta a los Romanos. Estamos viendo el capítulo 6 acerca de nuestra santificación, cómo podemos llegar a ser santos sin las obligaciones de la ley, sin las obligaciones que imponía la ley, sino a través de una relación amorosa con el Señor Jesucristo. Muchos se esfuerzan por agradar a Dios, otros hacen cosas y cada vez que miran a la ley los hace ver de que no hiciste esto, no hiciste aquello, fallaste en esto, fallaste en lo otro. Y eso hace que haya mucha frustración y decepción en la vida cristiana y hasta deserción de muchos que dicen: yo para qué sigo en la iglesia, para qué sigo a Cristo si no soy santo, si no logro llegar a ser como Él quiere que yo sea. Por eso estamos enseñando en este momento, en estas enseñanzas pasadas, acerca de Romanos 6:14. Pues el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces decíamos que la ley tenía un propósito, y ese propósito se ve reflejado en 7 ilustraciones, 7 comparaciones de lo que es la ley. La primera que vimos fue que la ley era un yugo que controla pero no cambia. El segundo era un guardián que hasta que llegó la madurez, y por eso cuando somos maduros ya no necesitamos ese guardián, esa ley. Lo tercero fue que la ley era una esclava, y por eso nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre, de la promesa. Y terminamos hace 8 días viendo que la ley era una deuda impagable. La ley nos llevaba a tener una deuda, estábamos endeudados a la ley porque eran tantos mandamientos que no podíamos cumplirlos todos, y que por eso entonces vino Cristo a ser nuestro sumo sacerdote, a pagar el precio, también a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y pagó el precio para que no estemos ya endeudados a la ley. Esta noche veremos ya las otras 3 comparaciones, que es esta. En Colosenses estamos viendo en Colosenses 2:14 y ahora Colosenses 2:16. Nos dice así: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Está hablando de esos días festivos religiosos que practicaban los judíos, y de todas estas ceremonias y de todos estos tiempos especiales. También hablamos de las dietas alimenticias que traía la ley y de bebidas que no podían beber. Y entonces dice todo lo cual, o sea, todas esas fiestas, comidas, bebidas, todo esto es sombra. La ley se ve como una sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces la ley no tan solo decía es el yugo, es el guardián, es la esclava, es la deuda. La ley también es una sombra de lo que ha de venir, de lo que iba a pasar, pero la realidad es Jesucristo. Cuando se habla de sombra, tenemos que ver que hay 2 elementos importantes: la luz y la imagen que proyecta la sombra. Cuando vemos el Antiguo Testamento, está lleno de sombras, de cosas que nos hacían ver que alguien venía. Cuando veo una sombra, no sé si ustedes ven atrás de mí, hay una sombra. La sombra está proyectada por la imagen que está al frente y la luz que da. Creo que la luz es todo el plan de Dios, su palabra, y Cristo es la imagen misma de Dios. La Biblia dice en Colosenses que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen misma de su sustancia, hablando de la divinidad. Todas las sombras de la ley, por ejemplo, el día de reposo era una sombra de Cristo, que es nuestro reposo. Los corderos que se sacrificaban era sombra del gran Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo.
Cuando hablamos del tabernáculo hecho por Moisés en el desierto, era una sombra del verdadero tabernáculo, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Él. Cuando hablamos de todas estas cosas, del maná en el desierto, era sombra de su palabra, del pan vivo que descendió del cielo, que es también Cristo. Cuando hablamos de la roca que dio agua, estamos hablando de Cristo como el agua viva. Por eso Cristo Jesús es la imagen que proyecta la sombra. Y por eso muchos solamente están mirando la sombra. Y cuando uno ve una sombra, dice, me parece que puede ser fulano de tal. Pero hasta no ver a la persona realmente, la sombra puede ser engañosa. Y muchos están engañados hoy, queriendo que guardando un día, haciendo ritos, llevando a la práctica ciertas costumbres judías, entonces están agradando a Dios. Pero no, porque todo eso era sombra de lo que había de venir. Todo eso era sombra, y la realidad de la vida cristiana se centra en una persona, y es Cristo Jesús. La realidad de la vida cristiana, cuando una persona quiere simplemente traer a la realidad actual todos esos ritos, todas esas ceremonias, lo que les he venido diciendo, cuando las personas les dicen tienes que volverte judío, eres descendiente de tal tribu de Judá, de Neftalí, de cualquiera de Israel, y por eso tienes que estar guardando la ley. Simplemente le están hablando de sombras. El día de reposo era una sombra. Todo era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, el que proyecta la imagen, la sombra, es la imagen misma que es Cristo. Entonces, todas estas personas, todos esos detalles que debían hacer los judíos, los sacrificios que debían hacer, era un símbolo del sacrificio que iba a venir a ser realizado por Jesús al mundo en la cruz del Calvario. Todos los sacrificios eran simplemente una sombra. Las ofrendas también era una sombra. Entonces, no se halla, la realidad de la vida cristiana no se halla en ritos, en reglas, en tantos sacrificios, en tantas normas que pueden tener. No nos hacemos cristianos por guardar reglas, no nos hacemos cristianos por guardar ciertos mandamientos o ciertos ritos. No nos hace esto cristianos. Si insistimos en vivir bajo la ley, si insistimos en vivir bajo esos ritos y todo esto, es como regresar a la sombra, pero no a la realidad. Y nos estamos llevando un evangelio de sombra, no de realidad. Y como decía ahora, la realidad se centra y se encuentra en una persona que es Cristo. No estamos viviendo en la manera que Dios quiere cuando queremos regresar de nuevo a todas esas ritos y reglas y a todos esos sacrificios y ceremonias judías. Nosotros tenemos que amar al pueblo de Israel, amar a los judíos, orar por Jerusalén, pero no estamos obligados a vivir esas reglas, esas leyes. Ya les hablaré de los 10 mandamientos, qué significan ahora para nosotros, porque hay gente que cree que se salva si guarda los 10 mandamientos. Y por eso muchos dicen, no, yo no he matado, no he robado, no he hecho, pero han dejado a Cristo, porque Cristo es el único que les puede salvar, no el guardar ciertos mandamientos. Ya veremos cuál es la importancia de la ley moral, de los 10 mandamientos para nosotros en este tiempo. La sexta ilustración, ¿qué es la ley? ¿Cuál era el propósito de la ley? La podemos encontrar en Santiago capítulo 1, verso 22. Y dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. No solo vamos a la iglesia a tomar notas y a escribir en una libreta ciertos apuntes, aunque es importante. Dice aquí,
sino que dice de esta manera: si solamente somos oidores y no hacedores, nos engañamos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley es perfecta, por eso es una norma perfecta, pero es la ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Está aquí diciéndonos que la ley es como un espejo. No sé si alguna vez nos pasó, te pasó a ti, que cuando, por ejemplo, nos empantanábamos la cara, nos hacíamos figuras, la mamá nos cogía y nos ponía al frente de un espejo. Mire cómo está, mire cómo quedó, mire cómo está de sucio, mire cómo está de despeinado, etc. Y la mamá nos hacía mirar en el espejo, y al mirar en el espejo, nosotros, antes de mirarnos al espejo, éramos ignorantes de la verdad de cómo estábamos. Y Santiago dice que la ley sencillamente es un espejo. No miras en el espejo para cambiarte, el espejo no te cambia, el espejo no te arregla, el espejo no quita de ti el barro, las cosas que te hacen ver feo. El espejo simplemente te muestra cómo estás. Mirar al espejo para ver cómo estás es la única razón de ser del espejo. Y después debes procurar cambiar tu apariencia. El espejo no te puede cambiar. Lo único que hace es demostrar lo sucio que estás, lo desordenado que estás. El espejo no te hace ningún bien, solamente te muestra tu condición. Y la ley puede mostrarte dónde has fallado. No cumpliste esto, no hiciste aquello, no guardaste lo otro. Y el propósito de la ley era ese precisamente. La ley nos muestra dónde hemos cometido errores, pero la ley nunca te puede limpiar. Solo la sangre de Cristo nos puede limpiar. Solo el poder de Cristo, el poder del Espíritu Santo nos puede cambiar. Entonces la lección que aprendemos de este sexto punto es que la ley revela tu condición, mi condición, pero no la cura, no la puede curar. Todas esas leyes del Antiguo Testamento no te ayudan a obedecerlas. Yo a veces pienso, la gente se esfuerza por agradar a Dios, por obedecer a Dios, y se aprenden los mandamientos y no voy a caer, pero cuando menos pensamos, caemos en alguno de ellos, fallamos en alguno de ellos, y eso trae la culpabilidad a nuestra vida. Y por eso la ley no te puede cambiar, te muestra la enfermedad que tienes, pero no te puede curar, no te sana, porque simplemente es un espejo. Entonces, espero que al mirar estas cosas estés dando a entender, o estés entendiendo, estoy dando a entender que la ley en sí no puede hacer nada por ti. Simplemente te muestra dónde has fallado, te muestra en dónde has pecado, pero no te puede salvar, no puede cambiarte, no puede limpiarte. Vuelvo y digo, solo la sangre de Cristo nos puede limpiar. Solo una relación con Cristo nos puede cambiar. Solo vivir el evangelio de la gracia de Dios nos hace libres de toda culpabilidad. Y creo que la gracia tiene el poder, como lo he venido diciendo, de cambiarnos. Dios en la gracia opera a través del Espíritu Santo para cambiarnos. Es maravilloso. Por eso muchas personas creen que los que predicamos la gracia vivimos de cualquier manera el evangelio. No, es que al contrario, lo vivimos de otra forma, de la forma correcta, no por sombras, no por un espejo, no por un guardián, no por un yugo, sino por una relación. Y esa relación es la que hace que nosotros cambiemos nuestro estilo de vida, que seamos distintos, que seamos perdonados inclusive cuando fallamos, pero
teniendo en cuenta lo que dice la Biblia, que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de su venida. Y por último, de estos 7 puntos, de estas 7 comparaciones, analogías o ilustraciones de por qué o cuál es el propósito de la ley, tenemos entonces que la ley es como un esposo. Y voy a leer en Romanos capítulo 7, después lo estudiaremos a fondo. Y dice Pablo: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. En Romanos 7, que acabo de leer, el punto central no es el divorcio. Inclusive, hago un paréntesis, muchas personas toman a Romanos 7 para decir que no existe el divorcio, que el divorcio no es bíblico, que el divorcio es pecado, y toman a Romanos 7. Pero el asunto que aquí trata Pablo no es el divorcio, está hablando de la ley y nosotros. La ley es válida mientras vive la ley o mientras vivimos nosotros. Pero cuando muere la ley o cuando morimos nosotros, se rompe toda obligación a la ley. Por eso está hablando del marido y la mujer. Cuando un matrimonio está bien, cuando un matrimonio, el hombre, digámoslo así, o la mujer están bien, nadie tiene que romperlo. ¿Y para qué irse a vivir con otra persona? Cometería adulterio. Pero cuando alguno de los dos muere, ya queda libre de ese contrato, de ese matrimonio. Y es lo que Pablo nos está diciendo, y nos dice que nosotros hemos muerto a la ley, hemos muerto al pecado, y que la ley murió para nosotros por Cristo. Es bonita esta analogía tomada del matrimonio. La ley se representa como ese esposo correcto, ese esposo mandón, ese esposo que te dice a ti: tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, aquí están las reglas para el día. Yo creo que nadie quiere casarse con una persona así, con un esposo así, que te mantiene diciendo: está la lista de lo que vas a hacer, está la lista, no puedes fallar en esto. Qué horrible un matrimonio con una persona así. Creo que se vuelve una carga, se vuelve una esclavitud. Y el matrimonio aquí, el esposo aquí es la ley. La esposa seríamos nosotros, los seres humanos. Y es tan correcta la ley que no hay forma de escaparse de ella. No hay forma de decir: falló la ley, entonces yo me voy a separar, como ocurre en el divorcio. Pero esa relación tan desagradable entre la ley y nosotros, porque la ley es perfecta y nosotros imperfectos, la embarramos. El esposo dice: me voy a las 6 de la mañana, y resulta que tú te levantaste a las 7 y ya él se ha ido, le fallaste. Hazme el almuerzo para tal hora y llegó y tú no lo has podido hacer. Mejor dicho, no logras dar la medida de ese esposo tan perfecto. Entonces estamos perdidos. ¿Qué dice la Biblia? Primero, la ley murió a nosotros por Jesucristo. Fuimos libres de la ley. Y si alguien te dice que no, que la ley todavía está vigente, que tenemos que guardar la ley, que tenemos que ser salvos por la ley, no lo permitas, porque Dios nos ha hecho libres de la ley. Te lo voy a mostrar, dice el verso 6, pero ahora estamos libres de la ley, y dice: por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Primero estábamos casados con la ley, pero ahora estamos casados con Cristo. ¿Qué pasó? Y aquí entra mucho a
a tener valor el bautismo y el morir al mundo, el morir a la ley, porque el que ha estado en Cristo ha muerto con Él, ha sido crucificado con Él. Y ya morimos a la ley no nos puede reclamar porque morimos. Ya somos de otro que es de Cristo, ya estamos casados con otro que es de Cristo. Y ya nuestra relación no es de miedo como con la ley, porque la ley era perfecta, aunque Cristo es perfecto, pero la Biblia dice que Él tomó nuestra naturaleza, Él se hizo hombre, y para poder ser un sumo pontífice compasivo, porque Él también pasó por lo que nosotros pasamos, Él nos entiende, y por eso Él es nuestro esposo ahora, y nuestra relación con Él no es de temor, no es de angustia, no es de que ay, ese esposo tan perfecto y yo no puedo darle la medida de perfección, sino que ahora estamos casados con Cristo, que aunque es perfecto, también se hizo hombre, también nos puede entender, también puede ser ese sumo pontífice, como dice la Biblia, que nos puede perdonar, nos puede ayudar por cuanto Él mismo padeció siendo tentado. Es poderoso para socorrer a los que somos tentados. Qué maravilloso saber que ya no estamos casados con la ley, sino que estamos casados con Cristo, porque morimos a la ley y la ley murió a nosotros en Cristo por el sacrificio de Cristo, y por eso dice estamos libres de la ley por haber muerto a aquella en que estábamos sujetos, de modo que tenemos que servir ahora al régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Vivir bajo la gracia de Dios en vez de vivir bajo la ley de Dios creo que uno lo prefiere. Si yo te preguntara a ti, ¿quieres vivir bajo el régimen viejo de la ley, de la letra? Porque representa a las 2 tablas que contenían los 10 mandamientos que le dio Dios a Moisés y luego todas las leyes que vinieron. ¿Quieres vivir bajo ese régimen? ¿Crees que eres capaz de guardar toda la ley? ¿Crees que puedes llegar a ser perfecto por eso? Creo que no. Yo personalmente preferiría mucho mejor vivir bajo la gracia de Dios. Y esto me alegra, pues una gran noticia del Nuevo Testamento y aún del Antiguo Testamento, porque como decía hace 8 días, Dios siempre ha salvado por gracia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y por eso la lección aquí es que servimos a Cristo por amor, no por legalismo, no por la ley. Servimos a Cristo porque Él nos ama y nosotros le amamos a Él. La frase estamos libres de la ley, hemos sido liberados de la ley, ya no tenemos que vivir bajo la ley, ya no es nuestro esposo, ahora tenemos un nuevo esposo que es Cristo. Su gracia y su amor es lo que nos llena a todos de gran bendición, de gran liberación, de gran santificación, y por eso el Evangelio de la gracia de Jesús es para nosotros lo más importante. Es lo más maravilloso que nos pudo haber pasado, porque ya hemos sido salvados, no por estar bajo la ley, sino por estar bajo la gracia. Obedecemos a Cristo no por el miedo, sino por el amor que le tenemos y que Él nos tiene a nosotros. Bueno, espero que estén disfrutando estas comparaciones, el yugo, el guardián, a ver si me ayudan a recordarlo allá en sus casas. La primera comparación fue el yugo, luego el guardián, luego la esclava, luego la deuda impagable, luego la sombra, luego el espejo y por último, entonces el esposo. Y vemos que todo esto ya pasó, que todas esas sombras ya pasaron, que ya nosotros no vivimos por las sombras, sino por la realidad que es Cristo. Él es el cumplimiento de toda la ley. Él la cumplió inclusive para que nosotros hoy podamos ser libres de ella. Así de que mucho ánimo, sé que seguir a Cristo es lo más maravilloso, es lo más espectacular. Poder decir, soy salvo por gracia, amo a Dios, procuro agradarle,
pero sé que ya no estoy bajo ese régimen del terror, ese régimen de la muerte, ese régimen de antiguo, como dice aquí, el régimen anterior, el régimen que ya pasó, ese régimen de la viejo de la letra, sino el nuevo del espíritu, de esa relación con Jesús. Te agradezco mucho que estés siguiendo esto. Felicito a los líderes en Bogotá, en Medellín, Cali, Tuluá. Le digo a todos los pastores, debemos ver esta carta, debemos verla, es necesario. Inclusive voy a hacerle exámenes a los pastores, a los líderes, de qué han aprendido de la carta a los romanos, porque esa es nuestra constitución cristiana. Tenemos que conocerla a fondo para poder predicar las realidades y para poder predicar de verdad el Evangelio de la gracia. Démosle gracias al Señor por su palabra. Les animo a seguir adelante, les animo a no desfallecer. Estamos en el mejor tiempo. Mucha gente me dice, pastor, qué bueno haber vivido en el tiempo de Moisés, haber visto el mar rojo abrirse, haber visto el maná caer del cielo. Yo le digo, no sabes lo que estás diciendo, porque estamos en el mejor tiempo, en el mejor pacto. Tenemos un mejor pacto hecho con mejores promesas, que es el pacto de la gracia. Señor, te doy gracias esta noche por esta palabra que nos inspira, nos alienta, nos alimenta, nos fortalece y también nos hace ver, Señor, que hay una libertad gloriosa, que somos bienaventurados, dichosos, felices por vivir ahora en el nuevo pacto, un mejor pacto con mejores promesas, que ya no estamos bajo la ley, que no tenemos ese esposo exigente, ese esposo perfeccionista, ese esposo que aunque era perfecto, nunca le podíamos dar la medida, que ahora tú eres nuestro esposo, eres amante, eres bueno, eres perdonador, misericordioso. No eres el Dios que se complace en la ira, sino en la misericordia. Y por eso, Señor, hoy te damos las gracias por disfrutar este hermoso evangelio, por disfrutar esta hermosa bendición de tu salvación por gracia, y te honramos, Señor. Gracias por los días que restan de esta semana, los ponemos delante de ti, nuestra vida, nuestra familia, nuestro corazón, nuestras finanzas, Señor, y todo está bendecido por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. There's just one thing I need. There's just one thing